nosotros, Jaime. Te voy a ceder la palabra. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Dania, también. Qué gusto estar este día con todas y todos ustedes. Es un placer poder acompañar estos espacios, es un honor acompañar estos espacios para quienes aspiran a un cargo. Vamos a trabajar, va a ser una exposición, les voy a pedir mucha atención porque hay un cierto nivel de abstracción, es decir, requiere que concentremos ahí algunas ideas. Solo confírmame, Pau, el tiempo. Claro, podemos dividirlo en la primera hora. Acabamos a las 9. Bueno, entonces me apuro, sí, porque siempre es uno dice que no va a hablar mucho y termina hablando mucho. Ahora sí, como tú te acomodes. Muchas gracias. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, voy a apagar el video para que tengo problemas con la conexión a veces, espero que no pase. Bueno, vamos a comenzar. La idea de la construcción de un Estado democrático, de un nuevo Estado, asumiendo efectivamente que estamos en un proceso de gran cambio, no solo en México, estamos en un proceso de cambio a nivel global, dramático además, ¿no? Todos los días aparecen noticias cada vez más preocupantes. Y por fortuna nuestro país vive un poco en contrasentido de esos escenarios tan complicados. El año 2026 ha sido particularmente dramático, todas y todos lo han visto, y justamente lo que parece es que no hay en el horizonte inmediato estados democráticos. Más bien lo que estamos viendo es la formación de nuestros vecinos inmediatos, tanto al norte como al sur, de estados profundamente antidemocráticos. Entonces, esto debe de llamar nuestra atención. Voy a cambiar un poco la lógica de exposición frente a otros momentos donde también me han invitado amablemente a impartir esta sesión. Generalmente empezaba por las cuestiones más abstractas, teóricas, y aunque sí voy a dar un contexto ahora de eso, quisiera más bien centrarme en una dimensión que ustedes tienen que tener muy presente, tienen que ser muy precisos, tienen que ubicarse en el desarrollo del Estado mexicano. El Estado aparece todos los días en nuestra vida, ¿no? Es una cosa muy extraña porque el Estado no se toca, no se ve, ¿no? O sea, nosotros podemos ver fragmentos, momentos del Estado, pues, en las instituciones, podemos verlos en los edificios, pero eso no es el Estado. El Estado es un proceso, una manera de vincularlos a los seres humanos. Ustedes, cuando nacieron, todos, tienen un documento que dice quiénes son, cuándo nacieron. Bueno, ahí es la primera relación que tenemos involuntaria con el Estado, ¿no? Ese proceso que implica el reconocimiento de una población, de una ciudadanía con unos derechos, pues parte de ese acto involuntario que es que nuestros padres, nuestras madres o quien ocupe ese lugar nos registre. Y en muchos años, esperemos que después pase mucho tiempo, el día que ya no estemos en este mundo, pues nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros parientes tendrán que certificar que ya no estamos en este mundo. Y para eso tendrán un documento que nuevamente vuelve presente al Estado, ¿no? En la vida y en la muerte, el Estado aparece como una relación que nos vincula con el resto de nuestros pares, ¿no? Nuestros iguales. Pueden ser familiares o pueden no serlo, no importa. ¿Por qué comienzo con esto? Porque tienen que tener muy precisa la idea de que el Estado es una manera de vincular a los seres humanos. Nos vincula de una manera que ningún otro mecanismo lo hace. No es la única manera de vincularnos, efectivamente, existen otras. La más importante pues es la economía, el mercado. Si ustedes en este momento pasemos un recuento
de todo lo que están usando en este momento, sus pantalones, sus lentes, sus playeras, sus camisas, sus tenis, sus zapatos. Y si yo les pregunto cuánto de ese conjunto que están utilizando el día de hoy han sido producidos por ustedes, me atrevería a afirmar que casi nada, si no es que nada. ¿Por qué? Pues porque la satisfacción de las necesidades, de los bienes y servicios, pues es un vínculo que establecemos con otros seres humanos. Si subimos al metro, pues hay un conductor del metro, ¿no? Si vamos a la tienda, hay alguien que nos va a vender los productos que no produjo él tampoco, ¿no? Entonces, en el mundo moderno hay dos maneras de vincularnos con los iguales, con los seres humanos iguales a nosotros. El Estado, como esto que les digo yo, somos ciudadanos, tenemos un acta de nacimiento, tendremos un acta de defunción, tenemos credenciales en medio, tenemos formas de reconocernos institucionalmente, y el mercado, que es la manera de satisfacer las demandas que tienen que ver con las mercancías, con los objetos. ¿Por qué es importante que tengan presente eso? Bueno, pues porque a diferencia del mercado, el Estado sí puede ser democrático. El mercado nunca va a ser democrático. Ustedes difícilmente vamos a encontrar un mercado, porque el mercado es el terreno de la competencia y el Estado debe de ser el terreno de lo común, ¿sí? No todo Estado es democrático, pero sí puede ser democrático, ¿no? Y ese es lo más importante. Pero para ello no podemos avanzar simplemente de reflexiones abstractas como las que yo he dicho en este momento. No me estoy refiriendo a ningún caso ni a ningún lugar, estoy refiriendo solamente a un planteamiento abstracto, es decir, sin tiempo ni espacio. Pero para ello, para poder, vamos a decir, bajar esa idea a un elemento más concreto, pues no podemos hacerlo sin la historia, porque además ustedes van a ser son parte de un Estado que tiene una historia. No es una larguísima historia, somos un Estado relativamente joven, como país independiente, pues tenemos apenas 200 años, como civilización podemos decir que somos mucho más amplios, pero como Estado, como nación, somos relativamente nuevos. Por supuesto hay países más jóvenes, hay países más viejos. Y para ello tenemos que ubicar el debate contemporáneo a propósito de esto. Entonces vamos a ver justamente esta idea de un nuevo Estado democrático, un Estado en unas condiciones de cierta novedad, pues no podemos dejar de remitirnos a lo que normalmente se denomina la tercera transformación. Ya saben ustedes, tenemos la independencia, tenemos las leyes de reforma, tenemos la revolución, lo que llamamos comúnmente la Revolución Mexicana. Mucho de lo que tenemos el día de hoy como herencia política, como manera de relacionarnos, como espacio de socialización, como reglas para tramitar la vida social, parte de ese hecho. Es un hecho fundamental. No cualquier país ha tenido una revolución. En América Latina, para poner solo a nuestros vecinos, solo 4 países hemos tenido revolución. 4 países, perdón, hemos tenido revolución. 3 de ellos muy cerquita de Estados Unidos. México, Cuba, Nicaragua. Muy cerquita. El otro país, que es Bolivia, pues está muy lejos de Estados Unidos. Pero, fíjense, esto ya nos debe decir algo de cómo se construyen nuestros estados. Tenemos una condición geográfica, tenemos condiciones poblacionales, pero además tenemos una condición natural que es una vecindad, ¿no? Una vecindad, en este caso, con la que es la potencia económica, militar del último siglo, ¿no? Por decirlo menos, quizá un poco más. Y eso pues nos ha obligado a las sociedades que estamos pegaditas, Cuba, México, somos los 2 primeros vecinos, a organizar nuestra vida social después de grandes actos revolucionarios, ¿no? Después, otros países no tienen revoluciones como las nuestras, ¿eh? Hay otros países que se construyen bajo la idea de preservar los privilegios. Nuestro país se construyó sobre la idea de eliminar los privilegios. Otros países se construyeron conservadoramente. El nuestro se constituyó de una manera popular y revolucionaria. Eso nos marca, nos ha marcado y nos va a seguir marcando.
porque nadie puede deshacerse de su historia. El Estado mexicano que hoy vivimos, en buena medida, nace de la posrevolución. Tenemos ese momento fundamental que es la Constitución de 1917. Todos ustedes saben que sigue siendo la Constitución vigente en su marco general, aunque por supuesto ha tenido muchísimos cambios, pero en lo esencial es la primera Constitución que primero emana de un gran movimiento social, un gran enfrentamiento entre proyectos revolucionarios, y además es una de las primeras constituciones, uno de los primeros ordenamientos del Estado que prefigura la presencia de las demandas sociales en el ejercicio del gobierno. Esto no era común. En el pasado los estados no ejercían ninguna capacidad de organizar a la sociedad. El nuestro es uno de los primeros en el mundo que ejerció eso, y después vino todo el mundo se movió hacia este rumbo. Y de hecho muchos avanzaron después en los años posteriores, mucho más que nosotros. Pero sí pusimos una piedra fundamental. ¿Sí? ¿Qué elemento tuvo ese llamado Estado postrevolucionario? Más o menos entre 1920 y 1970, algunos dirán 80. Bueno, tuvo como ejemplo que su legitimidad, es decir, su capacidad de ser reconocido como una autoridad que regulaba la vida social, partía del hecho de que las demandas del pueblo, las múltiples demandas del pueblo, estaban incorporados en el ejercicio de gobierno. Uno puede gobernar, hay países que se puede gobernar sin atender las demandas populares. Es decir, hay manera de que haya ejercicio de gobierno solo facilitando la presencia del mercado, de la economía, y no más. Pero nuestro Estado siempre tuvo presente en distintos momentos y debido a distintos actores las demandas campesinas, las demandas de vivienda, las demandas de servicios, las demandas de salarios, las demandas, es decir, todo ese universo interminable de demandas. La sociedad siempre va a demandar más, siempre, todas las sociedades van a demandar más. ¿Por qué? Porque el cambio en las sociedades genera nuevos problemas. Y esos nuevos problemas tienen que ser atendidos y tienen que ajustarse las formas en que se gobierna para atender esos nuevos problemas. Un Estado social como el que buscó la revolución construir, trató de establecer esos mecanismos para las demandas. En el debate contemporáneo, en el mundo académico y un poco en el mundo político, menos en el político, porque nuestros políticos de las últimas décadas, no refiero a los últimos sexenios, sino a las últimas décadas, pues sabían poco de historia y sabían poco de política y no querían meterse mucho en estos temas. Fue hasta Andrés Manuel López Obrador que esto dio un gran giro. Pero el debate es si el neoliberalismo, que ustedes saben entró en funciones en los años 80, transformó al Estado mexicano o lo debilitó pero conservó elementos fundamentales, ¿no? Es decir, estableció una serie de marcas nuevas. Por ejemplo, el Estado mexicano perdió funciones para regular la economía, que era algo que la Constitución y todos los gobiernos postrevolucionarios habían puesto en el centro, ¿no? Pero, sin embargo, otras cosas pervivieron, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a hablar de eso, nuestro Estado se orientó de una forma en donde una institución del Estado es más importante que las otras. ¿Qué institución del Estado es esa? La presidencia. Nosotros tenemos un Estado en donde el presidente, la presidenta, la institución es muy importante. Es más importante que en otros lugares. Tiene muchas capacidades, o tenía muchas capacidades que después el neoliberalismo le quitó. Entonces tenemos que ubicar esos trayectos, porque es lo que explica muchas de las decisiones contemporáneas y muchos de los trayectos que va a seguir la Cuarta Transformación en lo inmediato. Este diseño del Estado en donde la legitimidad provenía de las demandas populares
implicaba construir instituciones. Esto es lo más importante del régimen postrevolucionario. Fue un régimen que construyó instituciones, es decir, construyó acuerdos, construyó burocracias, construyó servicios que permitían ir atendiendo las demandas de él. ¿Cuándo se vuelve ilegítimo el Estado? Pues cuando ya no atiende las demandas. Cuando no atiende las demandas, cuando la sociedad cambia y ya no es capaz de responder a esas demandas de la sociedad. Ese es el momento en donde empieza a ser cuestionado. Pero bueno, vamos, quedémonos acá. Ustedes, yo les recomiendo mucho, no porque tengan que meterse a la historia y ser expertos en la historia, no, para entender a su país. Dos cosas muy importantes de este periodo. El primer programa de largo alcance no fue la Constitución, fue un programa que se llamó el programa de reformas políticos, sociales y económicas de la Soberana Convención de Aguascalientes. Antes de la Convención de Querétaro, esta de la Constitución, de que es la foto que está en pantalla, los ejércitos campesinos que acaudillaban Villa y Zapata, no, ellos no estuvieron presentes, pero sí los ejércitos, los intelectuales, los líderes de esos ejércitos, se reunieron en Aguascalientes y hicieron un acuerdo, un pacto, y de ese pacto político salió el programa de reformas. Yo les recomiendo mucho que lo busquen, está en red. Es un programa bellísimo de cómo imaginaban los campesinos de este país el futuro. Y se van a sorprender porque mucho de lo que luego la Constitución planteó ya está ahí. Claro. Otra paradoja, bueno, esa es una paradoja, los campesinos inventaron el futuro, nadie lo esperaba, pero ahí estaban ya los sectores populares planteando cómo debe ser el Estado. Segunda paradoja, la facción que triunfa y la facción que va a construir el Estado mexicano después de la Guerra Civil, después de 1917, es una a la que le llamamos los constitucionalistas, el ejército constitucionalista, que fue dirigido por Venustiano Carranza. Bueno, se llama constitucionalista no porque quisiera una nueva constitución. Ese ejército quería en realidad volver a la constitución de la tercera transformación, que es la constitución de 1857. Y vean las paradojas, triunfan y el triunfo les obliga a formular un nuevo Estado, porque la constitución del 57 pues ya no corresponde con las demandas de la sociedad. Bueno, así de paradójico es esto. Ustedes tienen que tener clara toda esta historia, este panorama de cómo ha ido transformándose el Estado mexicano, pues para contribuir a su forja, para contribuir a su fortalecimiento democrático. ¿Sale? Ahí se me fue la cosa esa de allá arriba, perdón. Pongan atención solo a los 4 elementos. Es que agarré una plantilla ahí del PowerPoint. El Estado mexicano. El Estado mexicano que ubicamos con sus características fundamentales es aquel que se formula en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, entre 1934 y 1940. Es el primer ejercicio de gobierno donde hay un plan, una planificación de las decisiones del gobierno, es el plan sexenal, es el primer sexenio, y el general Cárdenas diseña un estado en donde las masas de ese momento, las masas populares de ese momento, las mayorías que están entrando apenas a ejercer sus derechos por primera vez en mucho tiempo, participen del Estado. Esta es la cualidad del Estado mexicano, que ha incorporado a las masas al Estado. ¿Quién las incorpora? El general Cárdenas. Recuerden que esta es la época de la fundación de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, es la fundación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, las clases medias, de la Confederación Nacional Campesina, los campesinos, los productores agrarios. ¿Cuál era la idea de este diseño institucional? Que esos sectores sociales
participaran no como individuos, como que es la versión que nosotros tenemos el día de hoy, una versión liberal, sino que participaran como clases, como grupos, como corporaciones. Y para ello, recordarán ustedes, aquí está las siglas, ¿no? Funda el Partido de la Revolución Mexicana, se funda en abril de 1938, un poquito después de la expropiación petrolera. Es tramposo porque el partido, aquí yo agarré una imagen que es del tricolor, pero la bandera original del Partido de la Revolución Mexicana era una bandera roja con letras blancas. Después le pusieron esa cosa horrible que nos recuerda al PRI, pero no nació así. El general Cárdenas no quería un partido como luego va a ser el PRI, quería otra cosa. ¿Qué quería? Que las masas, las grandes organizaciones sociales participaran del Estado. Tan es así que estos eran los carteles de la época del general Cárdenas. Vean, el 1 de mayo del 38, el Partido de la Revolución Mexicana llamaba a una manifestación bajo el lema contra la opresión capitalista, ¿no? Pues eran años de mucha radicalidad, eran los años de la política nacional revolucionaria. Esto es lo que me interesa a mí. Bueno, antes de pasar a eso, que la historia pues nadie la puede calcular, nadie es vidente, nadie sabe lo que va a pasar, y esa estructura que el general Cárdenas diseñó para que las masas participaran terminó convirtiéndose en una estructura de control, que fue lo que nosotros conocemos como el priismo, el priismo autoritario, el priismo que modernizó al país porque permitió un gran desarrollo económico o habilitó un gran desarrollo económico, pero controlando a la sociedad de manera antidemocrática. No estaba formulado para eso, estaba formulado para que las masas participaran, pero por derrotas, por cambios mundiales, por el conservadurismo, por muchos fenómenos, esa estructura que le daba legitimidad al Estado pasó a ser una manera de controlar a la sociedad. Esto no lo podemos olvidar, esto es muy importante porque está en el ADN, vamos a decirlo así, una metáfora, está en el ADN del régimen postrevolucionario construir este tipo de estados donde las masas queden incorporadas, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos. Bueno, paso al punto 2, la política de lo que se llamó el nacionalismo revolucionario o en el momento, en los documentos de la época del gobierno del general Cárdenas, se denominaba la política nacional revolucionaria, fue ejercer un proceso de reformas sociales que tuvieran como sustento la construcción de instituciones, ¿sí? Esto es muy importante, compañeros. No basta reformar la Constitución, tenemos que construir instituciones. Los estados tienen como eje la construcción de instituciones, de formas de hacer operar la voluntad política, esa voluntad de mejora de la sociedad en concreto, ¿sí? No basta la Constitución es el primer paso, siempre es el primer paso la Constitución. La Constitución no es el punto de llegada, es el punto de inicio cuando hacemos una reforma constitucional. Lo que viene después es lo más importante, es donde se juegan las características que van a tener las reformas, ¿sí? El gobierno del general Cárdenas en esto es un gran ejemplo porque construyó muchas instituciones. Bueno, construyó Pemex, construyó el IPN, construyó el INAH. No le dio, por ejemplo, para construir el tiempo para construir las instituciones de salud. Esas vinieron después, ¿no? Pero quiero que ustedes visualicen eso. Si ustedes aspiran a construir un Estado democrático, esa aspiración en buena medida es la de fortalecer a las instituciones. Pero hay que hacerlo democráticamente, que fue lo que no hizo el priismo, ¿no? Después del general Cárdenas, a partir de 1946, esta política nacional revolucionaria fue desplazada, inició el autoritarismo más férreo, y las instituciones ya no tenían este sentido de participación política, ¿sí? Un elemento muy importante del régimen postrevolucionario fue que
creó una de las burocracias políticas más importantes. Siempre hago comparaciones con América Latina porque pues son los países con los que más nos parecemos, ¿no? México juega un papel siempre ambiguo porque estamos en el norte, pero en realidad nuestra cultura se parece más a la del sur. Estamos vinculados a los Estados Unidos por fuerza, pero en realidad pues nuestras señas, nuestro lenguaje, nuestra cultura pues se parece más a la de los países al sur, ¿no? A Centroamérica, al Caribe, a la zona del área andina. Tenemos un problema con América Latina y es que nunca nos podemos integrar económicamente por una razón. Producimos lo mismo y nos competimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ese siempre es un límite para esa relación. Por eso nuestra relación económica es con los Estados Unidos, porque no competimos con los Estados Unidos, ¿no? Es una economía mucho más grande que la nuestra. Bueno, digo todo esto porque si ustedes miran la historia de América Latina, van a darse cuenta de una tendencia. Esa tendencia es, invariablemente, todos los países de América Latina tuvieron una falta de consolidación de su burocracia política. La burocracia política es el corazón del Estado, es el que hace funcionar al Estado. Y nuestros países vecinos, nuestros hermanos latinoamericanos, prácticamente todos, sin excepción, tuvieron continuas rupturas institucionales. Sus estados entraban en crisis, ¿sí? O sea, eso se le llamaba golpes de estado, golpes militares, caídas de presidentes, asesinatos de líderes. Y nosotros no sabemos lo que es un golpe de estado porque no lo vivimos en el siglo XX, pero imaginen que los servicios no funcionan, que las universidades se cierran, que las primarias se cierran por un tiempo, que se clausuran. Es decir, nosotros vivimos un régimen autoritario, el priista, sí, pero no estas formas de crisis del Estado que representaban las dictaduras, ¿no? Los militares jugando un papel muy importante para detener procesos de reformas. Nosotros no, en parte porque teníamos un ejército que venía de la revolución. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque México era la envidia entre las élites políticas de América Latina. Miren, nosotros no, desde Álvaro Obregón, que fue el único presidente reelecto después de la revolución, 1928, no volvemos a tener un presidente muerto. Los Estados Unidos sí, por ejemplo, ¿no? Nosotros, desde ese hecho que es el maximato entre 1928 y 1934, todos nuestros presidentes han terminado sus mandatos. Todos han terminado. Ninguno se ha ido fuera. Y si nosotros vemos la historia latinoamericana, compañeras, compañeros, van a ver lo que es ese desastre. O sea, los presidentes, y ni siquiera me refiero al pasado, me refiero al día de hoy. Vean ustedes el día de hoy, un país que es muy, muy parecido a México, por su cultura, que es Perú. Perú no pueden tener un presidente que dure más de 4 meses, es increíble, ¿no? Esto te habla de la debilidad del Estado, de la fragmentación de las élites políticas y de la nula capacidad de la burocracia. ¿Qué fue lo que hizo estable al régimen mexicano, al sistema mexicano? Sí, el autoritarismo, por supuesto, pero no solo eso. También fue la construcción de una burocracia política en la que se fomentó la lealtad política con el conocimiento técnico, ¿sí? O sea, al PRI no hay que criticarlo y hay que mirar también lo que lograba consolidar. ¿Qué consolidó? Una burocracia técnica, al menos en los años 50, en los años 60 y a veces hasta los años 70, una burocracia con muchos conocimientos técnicos, ¿no? Esto es lo que hacía distintivo a México. Les voy a contar una anécdota porque estuve releyendo ahora en 1979 en un país vecino, Nicaragua, hay una revolución y
el presidente de ese entonces, López Portillo, se acordarán algunos que le apodaban López Porpillo, ¿no? Porque era muy de los excesos, ¿no? Era un tipo muy poco dado a la mesura económica, ¿no? Era un presidente de excesos. Bueno, López Portillo apoyó esa revolución en Nicaragua y los nicaragüenses que estaban haciendo una revolución admiraban al sistema mexicano, querían replicar el sistema mexicano. ¿Por qué? Porque era muy estable y la estabilidad te permite construir Estado. La inestabilidad no es buena para la construcción de Estados. Las instituciones tienen que funcionar, los mecanismos de regulación de la vida social tienen que expandirse y eso solo se logra si hay una burocracia muy atenta a los cambios. Y en alguna medida la burocracia del Estado mexicano, no todos eran priistas ni estaban afiliados ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí tenían una lealtad, no era una lealtad a partido, era una lealtad al Estado. Sí, esto es lo importante. La lealtad es a la construcción de una forma política que protege a la nación. ¿Sí? Claro, era autoritaria y hoy hacemos crítica muy justa de ese autoritarismo. Es muy justo, era muy autoritaria, era muy represiva. Sin embargo, fue muy estable y eso permitió construir instituciones. ¿Sí? Y ahí vienen las contradicciones de este siglo XX mexicano. Por eso, y esto es la última parte, la democracia fue el elemento clave. Si ustedes se dan cuenta, los grandes movimientos sociales de donde venimos de la Cuarta Transformación, Rubén Jaramillo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, los estudiantes de todo el país, los del 68, todos tenían a la democracia en el centro. Todos tenían la democracia en el centro. Eso ya cambió el día de hoy. Cambió por dos razones. Primera, cambió porque la democracia la fuimos ganando hacia finales de los años 80, 90, 2000, es decir, empezamos a tener con muchos problemas y muchos altibajos, pero empezamos a tener una sociedad más democrática, ¿no? Por supuesto hubo fraudes, había resistencias a eso, pero podemos decir que ¿cuál era el problema? Ese fue el neoliberalismo. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que esa democracia comenzó a llegar cuando ya no era tan importante decidir el destino de esos espacios. Fíjense, es muy paradójico, es una paradoja, es una contradicción. En el siglo XX tuvimos un Estado que tuvo capacidad de soberanía nacional, mayor capacidad de soberanía nacional, el priismo, eso que nosotros llamamos el priismo, pero no tenía soberanía popular, no tenía democracia. La democracia hubo que arrancárselas a la fuerza. Luego empezamos a tener más soberanía popular, empezamos a cambiar los presidentes municipales, empezaron a gobernar otras fuerzas políticas de los estados. Pero ¿cuál era el problema? Que ya no había soberanía nacional. O sea, es como una terrible paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? Cuando teníamos soberanía nacional no teníamos soberanía popular. Cuando teníamos soberanía popular no teníamos soberanía nacional. ¿Sí? Por eso el 2018 es tan importante, porque es finalmente la aspiración a conjugar soberanía popular, participación democrática, con soberanía nacional. ¿Sí? ¿Qué construye un Estado democrático? Estas dos patas del proyecto político. Soberanía nacional, ejercicio soberano de las decisiones, ¿sí? De los recursos, ¿sí? De nuestras condiciones de vida, ¿sí? Con soberanía popular, participación democrática, ¿no? Crítica, autocrítica, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues porque podemos valorar con mayor profundidad a la Cuarta Transformación, con todos los defectos, con todas las limitaciones, con todo lo que falta por hacer. Es más, justo por eso hay que valorarla más, porque falta mucho por hacer.
¿no? ¿Y qué es lo que hay que valorar? Que hubo una época en donde teníamos soberanía nacional, más o menos estable, siglo XX, pero no soberanía popular. Luego llegó el neoliberalismo, empezamos a tener elecciones pues cada vez un poquito más limpias, con muchos problemas, insisto, pero un poco más limpias, ¿no? Ya no como en el pasado. Pero sin soberanía nacional, perdimos la soberanía nacional en el neoliberalismo, ¿sí? Bueno, ahí te voy a regresar a eso que es importante para nuestro tiempo, ¿no? Y entonces viene aquí la idea, esta foto de Andrés Manuel me gusta por el Juárez que está atrás, ¿no? Juárez es un personaje muy importante para construir la soberanía nacional, no sé si sepan, pero no muchos emperadores fueron fusilados en el mundo, y en este continente solo hubo uno, y fue aquí, ¿no? Entonces Juárez era un tipo, te habla de que para fundar estados hay que tomar decisiones, ¿no? Y a veces las decisiones son difíciles. Bueno, ¿cuáles son los elementos para formar un estado democrático? Dichos en abstracto, por supuesto, esto tiene que bajarse a las realidades, que son mucho más diversas. 1. Las mediaciones, es decir, todas esas formas de organización social que vinculan al Estado con las demandas de la población, con las demandas populares. Es decir, muchas de las formas de mediación política previas han desaparecido. López Obrador trató de cambiar muchas de estas cosas. Hay muchas resistencias a esto, hay muchas críticas a esto, pero tenemos que encontrar la manera de vincular las decisiones estatales desde el gobierno con las demandas populares, ¿no? Y para eso puede haber dos vías. Hay una vía, que es la que se ha privilegiado en estos tiempos, que ha sido la de los individuos, las entregas directas de programas sociales, pero tiene que haber otra vía que sí sea la colectiva, tiene que reconocerse el papel de las organizaciones populares, ¿no? Esto todavía es un crucigrama, es un acertijo, todavía no lo hemos resuelto, ¿no? Nunca se resuelve totalmente. Vean ustedes las protestas de los últimos días de productores, ¿no? No son productores pequeños, no son productores pobres, son productores de mediana escala, de gran escala incluso. Me refiero a los que cortaron carreteras el lunes. Bueno, hay que atender esas demandas, ¿no? Hay que ver qué se puede atender, qué no se puede, pero para eso hay que tener mediaciones, hay que tener vínculos, maneras de conectar las grandes decisiones y políticas de Estado que tienen que ver con presupuesto, con instituciones, con regulaciones, con leyes y a las demandas populares, ¿no? Ese es un tema que está abierto, ¿no? La otra es, ese es el primer elemento, las mediaciones. El segundo elemento es la participación popular. ¿Cuál es el problema de este elemento? Bueno, pues que las sociedades tienden a participar mucho y después se agotan, ¿no? Es como cuando uno va en una carrera, pues puede correr mucho el primer kilómetro, pero después ya no, ¿no? Porque pues es normal, es natural que sociedades se movilicen mucho y después tiendan a desmovilizarse. Y esto pues entraña una problemática, un peligro, y ese peligro es que los espacios que deberían de ocupar los sectores populares, la participación del pueblo, pues no sea ocupada por la participación del pueblo, ¿no? Para esto no hay receta, no hay magia, no hay guión, no hay manual. Las sociedades cambian, ¿no? Las sociedades pueden movilizarse mucho y después desmovilizarse, ¿no? Porque ustedes, yo, pues ahora estamos participando, pero después pasa cualquier cosa, ¿no? Tomamos alguna decisión individual, entramos en un compromiso, tenemos otro trabajo y se pierde esa capacidad popular, esa capacidad de participación, perdón, ¿sí? Ese es un fenómeno muy importante. Ninguna sociedad puede estar eternamente movilizada, ninguna. Entonces, para eso sirven las mediaciones, justamente,
para que cuando sea necesario se activen esas mediaciones que vinculan a las demandas de la sociedad con el Estado. El tercer elemento es el entramado institucional. Esto es difícil porque mucho parte de una especulación. Tenemos que tener claramente una radiografía del Estado que tenemos actual. Esta radiografía del Estado actual nos va a permitir observar los puntos fuertes y los puntos débiles. Yo pongo un ejemplo ahí, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es muy importante en el Estado mexicano. Lo era desde el Porfiriato, y lo siguió siendo en la posrevolución, y lo sigue siendo en el neoliberalismo, y lo sigue siendo en la Cuarta Transformación. La Secretaría de Hacienda es un lugar donde el perfil del que toma las decisiones y del perfil del que las ejecuta, pues no es un perfil popular, ¿no? No son los hijos del pueblo los que llegan ahí, porque eso requiere una especialización técnica que solo las clases medias logran. Y si se dan cuenta, ese es el gran meollo del ejercicio de gobierno, ¿no? ¿Qué controla y qué decide Hacienda? ¿Sí? Y es tendencialmente una secretaría, es decir, una parte del Estado más conservadora que otras. ¿Sí? Esa siempre va a ser más conservadora. O sea, se va a animar menos a hacer grandes reformas, ¿no? Obviamente, pues porque hay un cálculo técnico económico, pero tenemos que pensar eso. ¿Qué hacemos con esas condiciones? Y pienso en los municipios, ¿no? Los municipios son la célula, el gobierno más inmediato para las y los ciudadanos, y que muchas veces pues podrán tener mucha voluntad y mucha idea de cambio, algunos, pero no hay manera, no hay dinero, ¿no? Y aquí el ejercicio del gobierno pues se necesitan recursos, ¿no? Entonces ese es un panorama del Estado que tenemos del Estado mexicano, así, del Estado con la E mayúscula, que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué secretarías, qué lugares del Estado son más de avanzada? ¿Cuáles son más conservadores? ¿Cuáles tienden más a qué lugar? ¿No? Por ejemplo, en el siglo XX la Secretaría de Gobernación fue muy importante, ¿no? Y además, por alguna razón que tiene que ver con la capacidad de negociación, muchos oaxaqueños, ciudadanos oaxaqueños, ocuparon la Secretaría de Gobernación. Porque Oaxaca es un estado de los más diversos, ¿no? Entonces hay que tratar con muchos niveles para resolver los problemas de gobierno. Y la Secretaría de Gobernación, si ustedes se dan cuenta, en los últimos sexenios ha perdido peso. Ya no es tan importante, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores históricamente había sido una secretaría muy progresista, muy de avanzada, la que miraba al futuro, porque sí son las relaciones internacionales, uno tiene que mirar al futuro. Y hoy yo no sé si la calificaría como una de las más avanzadas, ¿no? Me cuesta trabajo, ¿no? En un punto hasta me pregunto si había secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Se dan cuenta, es la presidenta la que ocupa ese espacio, ¿no? Entonces, esto es el Estado, ¿no? O sea, el Estado es quien ejerce la dirección de la sociedad. Ahí te voy a eso, ¿no? El cuarto elemento, y ustedes están aquí en parte por ese proceso, es la formación de una élite política. Con élite no lo vean negativamente, este es el concepto que se usa, ¿no? Es el grupo que se encarga de la gestión cotidiana, una élite política. Todos los países tienen élites políticas y puede haber élites políticas muy detestables. Por ejemplo, las élites políticas familiares son las peores, ¿no? Cuando los apellidos, a nosotros no nos ha tocado, pero hay países que han tenido a 3 o 4 presidentes con el mismo apellido, o sea, la misma familia, ¿no? Nosotros no, nosotros por fortuna estamos lejos de ese horizonte. Ni siquiera el hijo del general Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc, llegó a ser presidente, ¿no? Con todo y el peso del apellido. Entonces no se asusten cuando digo élites políticas. Las élites existen en todos los países, en todos los estados se forman élites políticas que aseguran la reproducción de esa
estructura burocrático-administrativa, política. Y la élite política tiene que ser democrática, ¿no? O sea, tiene que entender las leyes de la democracia, ¿no? Y una ley de la democracia es que tiene que pasar y socializar y establecer reglas y acuerdos para rotar el poder en algún grado, ¿sí? Ese es un elemento. Vamos a ver qué élite política se está formando, ¿no? No está claro todavía, ¿no? En el siglo XX sí podemos ya verlo a la distancia y sí vemos una élite política que perduró a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esa es quiero poner acento en las reglas, ¿sí? En los acuerdos. Esto es muy importante para construir un Estado y un Estado democrático. Y finalmente hay un elemento que es el de la burocracia. La burocracia tiene mala fama, se habla mucho de la burocratización. Yo les invito a que no piensen en la burocracia en ese sentido. La burocracia es, como dirían los clásicos, un mal necesario. Necesitamos burocracia, necesitamos gente especializada en los procesos, en las normas, en las leyes, en los reglamentos. Necesitamos gente que esté bien entrenada, bien capacitada para cumplir esa función. Necesitamos una burocracia eficiente, pero también con voluntad política. Y eso, por supuesto, es muy difícil de cambiar, ¿no? Ese quizás sea el último elemento que cambie, si cambia, ¿no? Entonces, ustedes lo han visto, lo seguirán viendo, cuesta mucho trabajo, hay muchas resistencias. López Obrador hablaba del elefante reumático, ¿se acuerdan? Porque decía, bueno, yo quiero hacer esto, pero no puedo mover al Estado para que lo haga. Y en ese sentido, fíjense, es muy interesante el plan Michoacán de la presidenta. El plan Michoacán de la presidenta, después de los dramáticos sucesos de ese estado, es llevar a la burocracia, llevar al gobierno en su conjunto al territorio, ¿no? Ese es un plan que tenemos que evaluarlo, tenemos que darle mucho seguimiento, ¿no? Porque periódicamente están yendo, todo el gobierno va bueno, no todo, pero casi todo el gobierno va a, porque ese es otro de los grandes problemas del Estado, ¿no? Cada institución, cada secretaría, cada dirección, todo el Estado, pues tiene su propia agenda y tiene sus tiempos, y es muy difícil ponerlos a trabajar juntos, ¿no? Están descoordinados, entonces hay que coordinarlos. ¿Y cómo los coordinas? Pues resolviendo problemas concretos, ¿no? En territorio. Entonces esa es una mirada, una manera de construir Estado democrático que yo creo que la presidenta ahí sí está innovando. Hay que ver qué sale, pero está innovando y eso es importante, ¿no? Que el funcionario, que el servidor, la persona funcionaria pública o servidora pública, como se le denomina ahora, que yo lo englobo todo en este nombre de burocracia, acuda al territorio, ¿no? Que conozca los problemas, que se ponga de acuerdo con los que tienen que resolver los problemas de la misma sociedad, del mismo territorio. Yo pongo estos elementos porque me parece que pueden ser muy importantes y que ustedes tienen que tener claros porque ustedes se van a insertar en este proceso. Es un proceso que ustedes no diseñan, pero ya está diseñado el Estado. Es un proceso que es muy difícil de cambiar, pero efectivamente existen resquicios, espacios, a partir de prácticas, a partir de nuevas condiciones, que sí se pueden ir cambiando, ¿no? De hecho lo vemos, sí cambian, sí han cambiado. No con el ritmo que quisiéramos, pero han cambiado las estructuras del Estado. Mover un Estado es muy difícil, compañeros, es muy complicado. Y tenemos una herencia muy negativa, que es la del Estado neoliberal. El Estado neoliberal precarizó las funciones para la regulación de la vida social. Las limitó, las constriñó. Bueno, pero un nuevo Estado democrático no se decreta. No es que la presidenta diga mañana queremos un Estado democrático y ya, se hizo. Vuelvo al principio. El Estado es una relación social, es una manera de vincularnos, es una manera... Miren, yo no voy a conocer a los 130 millones de mexicanos, y ustedes tampoco. Nadie puede conocer a los 130 millones, nadie. Y sin embargo, reconocemos que tenemos cosas en común, un destino en común. Eso es la nación, finalmente, es una forma imaginaria de imaginar un futuro en común, ¿no? El Estado es la manera que los seres humanos hemos
elegido para vincularnos políticamente. Ha costado mucho trabajo porque los primeros estados pues no eran democráticos, no todos eran ciudadanos. Se ha tenido que ir arrancando esa condición de igualdad, de ciudadanía, de equivalencia, de respeto a lo largo del tiempo. Se suponía que también lo habíamos logrado con los estados, que todos los estados eran reconocidos de manera idéntica, en condiciones de igualdad. Para eso se formó la ONU. Pero obviamente a los estados más poderosos, como a los ciudadanos más ricos, es un equivalente, no les conviene que haya espacios de igualdad, ¿no? ¿Quién gana en la ONU las votaciones? Pues la mayoría de los estados que no son ricos. Se reservaron el derecho de veto, ¿no? No, algo similar pasa en las sociedades, ¿no? Las sociedades, todos somos iguales y mi voto vale igual que el voto de cada uno de ustedes y vale igual que el voto del señor Carlos Slim. Pero resulta que el señor Carlos Slim, según el último informe que salió de desigualdad en la agencia Oxfam, que ustedes lo pueden ver, salió hace un mes, dice que el señor Carlos Slim gana $257 o $273, no me acuerdo, por segundo. Cada segundo que yo he hablado aquí, el señor Slim ha ganado $273. Entonces, claro, uno se tiene que preguntar qué tipo de democracia puede existir en sociedades tan desiguales. Porque si el principio de la democracia es la igualdad, la realidad muestra unas sociedades muy desiguales. A pesar de que se ha reducido la pobreza y ha habido muchos logros muy importantes, fundamentales. Pero no deja de ser una sociedad muy desigual. Cada que yo digo una palabra, el señor Slim gana, si no mal recuerdo, $273, algo así como 5,000 o 6,000 pesos por segundo. Está en el informe, no me lo estoy inventando. Lo pueden buscar, ustedes pueden buscar el informe Oxfam México, que se llama Oligarquía o Democracia, no es casual el título. Bueno, tenemos que preguntarnos si el Estado que tenemos va a permitir resguardar la democracia con esas condiciones de desigualdad. Y si no, es que tenemos que fortalecer al Estado. Pero fortalecer el Estado democráticamente quiere decir que contribuya a eliminar esas estructuras de desigualdad. No se van a eliminar por completo, no en este mundo por lo menos, no en este sistema, pero es importante que se disminuyan, ¿no? Por eso lo pongo aquí como el segundo punto. El Estado neoliberal fue precarizado en sus funciones. Nuestro momento, nuestra coyuntura mexicana, que es una coyuntura muy especial, muy particular, es reconstruir las capacidades del Estado. Pero reconstruir el Estado no se hace ni a capricho ni a voluntad. No es que ustedes mañana sean presidentes municipales digan, vamos a recuperar el Estado democrático. No funciona así. Hay muchos momentos de ese Estado. Hay leyes, hay reglamentos, hay normas, hay procedimientos, hay límites, ¿no? Eso nada más en el ejercicio de gobierno, ¿sí? Pero quiero que piensen esto, el Estado fue precarizado. Si ustedes se dan cuenta, la historia postrevolucionaria, esa que nace con la Constitución del 17, puso al presidencialismo, a la presidencia como una institución muy importante. Bueno, lo primero que hicieron los neoliberales fue, no lo primero, pero una de las cosas que hicieron los neoliberales fue desarmar a la institución presidencial, ¿no? O sea, los presidentes neoliberales tenían menos capacidades, seguían teniendo muchas, pero institucionalmente tienen muchas menos capacidades, menos radio de acción, autonomía de acción, ¿no? Claro, ya cuando llegó Vicente Fox y Peña Nieto, pues ya es que el presidencialismo estaba muy lastimado, ¿no? O sea, habíamos tenido presidentes con mucha visión de mundo, o sea, no, el general Cárdenas, quizá el más, pero no el único. Y después, claro, el presidencialismo terminó siendo una institución muy débil, ¿no? Bueno, el sexenio previo a la Cuarta Transformación,
pues quien gobernaba era otro personaje, era Videgaray, ¿no? O sea, Peña Nieto no gobernaba. O sea, la realidad es esa. O sea, el presidencialismo se debilitó mucho. Entonces es una paradoja porque en el siglo XX las izquierdas lucharon en contra de ese Estado autoritario, querían debilitar al Estado autoritario y cuestionaban al presidente, ¿no? Y hoy las izquierdas tenemos que fortalecer al Estado, pero en clave democrática, no debilitarlo, y fortalecer la institución presidencial. Es muy importante la institución presidencial, ¿no? Entonces, han cambiado las cosas, pero las instituciones siguen operando, ¿sale? El Estado tiene, el tercer elemento es moldeable, efectivamente, es cambiable, ¿no? Sí tiene una capacidad de ordenar, eso es lo importante. Yo con esto voy cerrando, ya casi llego a la hora, pero necesito un poco más de tiempo. Yo quiero que lo piensen muy bien. Fíjense, o escuchen la mañanera. Y van a encontrar en la mañanera, si la escuchan seguramente, a muchos reporteros que se refieren al gobierno como la administración, ¿no? Entonces alguien dice, presidenta, ¿en su administración se va a hacer tal cosa? ¿No? O van a decir, presidenta, su administración ha hecho tal cosa. Y pregúntame. Esa palabra, administración, es una copia del modelo gringo. En Estados Unidos sí se habla de la administración Trump, la administración Biden, la administración Obama. Se los copiamos. Y está mal. Está muy mal, no por la palabra, sino por lo que significa. Desde el general Cárdenas, el ejercicio era el ejercicio del gobierno. Y el ejercicio del gobierno era la capacidad de organizar a la sociedad, de ordenarla, de darle sentido, de dirigirla. Queremos gobernar y queremos ser parte de este proceso porque nos interesa dirigir a la sociedad. Tenemos fines concretos, objetivos, dirigir a la sociedad para que sea una sociedad más justa y más democrática. No para administrarla. No administra. Eso lo dicen los gringos, porque los gringos tienen dos partidos y los dos partidos hacen lo mismo. Nada más que unos están más descabellados que otros, pero hacen lo mismo, ¿sí? Por eso se habla de las administraciones en Estados Unidos. Porque al final es una misma élite política, una mucho más fundamentalista y una mucho menos fundamentalista, y administran. Pero no, nosotros en México no tenemos que administrar, no hay que copiar ese lenguaje. Nosotros queremos gobernar, queremos dirigir, queremos organizar, queremos moldear a la sociedad, ¿sí? Queremos darle forma, sentido, no administrarla. Ese es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es que administremos. Es como, administrar es como, bueno, tenemos 4 cosas en la mesa, ¿cómo hacemos para que las 4 cosas en la mesa sigan ahí? No. A lo mejor que tenemos que cambiar la mesa, ¿sí? A lo mejor la tenemos que cambiar. Y si fallamos en una reforma, pues habrá otra reforma para corregir lo que falló, ¿no? Es decir, tenemos que salir, si queremos construir un Estado democrático, tenemos que salir de esta pasividad de que estamos administrando. No, estamos gobernando, compañeros. Queremos gobernar, queremos seguir gobernando. Y no queremos seguir gobernando por capricho, porque nos gusta el poder. Queremos seguir gobernando porque queremos organizar a la sociedad. Queremos protegerla de los vaivenes del mundo. El mundo es muy peligroso. Queremos dirigirla porque creemos que debe de caminar hacia un sentido justo, ¿no? Queremos organizarla porque muchos individuos regados por ahí, cada uno viendo lo suyo, no nos sirve. Necesitamos que, además de ver el interés individual, veamos los intereses comunes, colectivos, ¿no? Porque si viene mañana un terremoto, un incendio, una sequía, no va a afectar a unos sí y a otros. No, nos va a afectar al común, va a tener repercusiones para todas y todos. Por eso nos interesa organizar a la sociedad. Y queremos dirigirla, sí, eso no hay que renunciar a esa idea. Queremos dirigir a la sociedad hacia un sentido más democrático, ¿no? Porque lo otro es la oligarquía, el gobierno de los ricos. Y nosotros nos queremos alejar de eso.
Entonces, les puse esta imagen porque creo que ya es la última diapositiva. Sí. Les puse esta imagen porque expresa muy bien el momento que estamos viviendo. Miren, el momento que estamos viviendo en América Latina, y hablo de nuevo de América Latina porque es lo más inmediato para nuestras realidades, es un contrasentido. Mientras que México trata de ganar soberanía y autonomía, hay muchas presiones para que esto no suceda, ¿no? Por ejemplo, las económicas. La mayor parte de nuestra economía está conectada con la de los Estados Unidos, 86%. Son miles de dólares, ¿no? los que se obtienen de ahí. Pero por otro lado, el mundo está tomando unos tintes muy violentos, ¿no? Muy de conflicto. No hay un respeto de las leyes internacionales que garantizaban la igualdad entre los estados. Estamos viendo a Trump pues pasando por encima de todo eso, ¿no? No solo a Trump, pero dramáticamente a él. Y entonces las sociedades tienen que mirar hacia la consolidación de formas de gobierno que abastezcan lo necesario. Eso sería la soberanía. La soberanía no es encierro. La soberanía es que no le vamos a hablar a los Estados Unidos. La soberanía es que no le vamos a hablar a nadie. No, ese no es el nacionalismo revolucionario. La soberanía es la capacidad de diseñar nuestros principales argumentos de la vida social, ¿sí? Pero para eso necesitamos, fíjense, necesitamos soberanía alimentaria, ¿sí? Necesitamos soberanía energética, ¿sí? Necesitamos, ya lo puso el presidente Lula de Brasil, que dice necesitamos soberanía militar, porque no tenemos soberanía militar. Pues vean lo que le hicieron a Venezuela, ¿no? Más allá del gobierno, del presidente, no, más allá de eso. No hay soberanía militar. Si un país va y te invade y se lleva a tu presidente, pues no hay soberanía militar, claramente, ¿no? Es decir, ahora por ejemplo, ustedes, yo usamos las computadoras, el internet, bueno, el litio es una cosa fundamental para toda la tecnología, ¿no? Pues necesitamos soberanía para resguardar el litio. Necesitamos soberanía para resguardar los datos de la inteligencia artificial y todo este mundo digital que se vuelve cada vez más grande. Necesitamos soberanía, porque si no le estamos pagando a Google, le estamos pagando a Zoom, le estamos pagando a no sé quién, para que nos dé servicios, ¿no? Y entonces ellos tienen el control de todo eso, ¿no? Entonces fíjense cómo la soberanía ya es más compleja que la de los años 30, ya no estamos en el gobierno del general Cárdenas, es muy compleja la soberanía y las presiones económicas son muy fuertes, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a estos conflictos. No estamos ajenos al mundo. Nadie, ningún país, un país soberano es soberano no porque no porque sea ajeno al mundo, sino porque entiende su lugar en el mundo, ¿sí? Entiende su lugar en el mundo. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque además de las presiones económicas, además de que somos vecinos de más de 2000 kilómetros de frontera con una potencia imperial expansionista, violenta, que vive de la guerra, en buena parte, bueno, además de eso necesitamos cubrir todas las áreas, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, necesitamos soberanía financiera, compañeros, no podemos estar dependiendo de Visa y de Mastercard todo el tiempo, ¿no? O sea, necesitamos que el Banco de Bienestar sea un banco real, ¿no? Digo, más allá de lo que es importante, está colocado en lugares estratégicos donde los otros bancos no llegan, pues también necesitamos que crezca ese banco, que se fortalezca ese banco, ¿no? Necesitamos soberanía militar, necesitamos soberanía de datos, ¿no? Y es muy complejo porque además de todo esto que estoy diciendo, pues todos nuestros vecinos poco a poco van cayendo y se van convirtiendo en estados vasallos, ¿no? Vean ustedes, es el eje del mal, el nuevo eje del mal. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, todos están alineados a la forma de un vasallo, al servicio del gendarme Trump, ¿no? Entonces estamos muy solos,
¿no? Estamos muy solos. Claro, alguien me puede decir, está Colombia, está Brasil, sí, pero ellos tienen sus propias agendas. Tienen sus propios problemas, además. No es tan fácil, ¿no? Estamos en un momento muy importante para la construcción de un Estado democrático porque tenemos las reservas activas todavía de ejercicio de la soberanía popular. Avanzamos en el Poder Judicial, ¿no? Avanzamos un poquitito en la reforma electoral, pero avanzamos, al menos en plantearla. Yo creo que estamos en buen momento localmente, pero internacionalmente estamos muy solos, compañeros. Estamos muy solos. Y tenemos que activar la imaginación de lo que nos depara el futuro inmediato. ¿Sí? No nos podemos dormir en los laureles de ya lo logramos, de ya lo hicimos. No. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de las reformas, de los cambios, ¿no? Hay que bajar la guardia, pero democráticamente. Eso es lo fundamental, porque este país ya demostró que puede ser soberano, lo demostró en el siglo XX, pero sin democracia, y eso no nos sirve. Nosotros necesitamos soberanía con democracia. No hace falta decir que si no somos soberanos, pues no somos democráticos, ¿no? Porque si alguien está tomando las decisiones por nosotros, las decisiones económicas, las decisiones financieras, pues la democracia es un teatro, ¿no? Una representación. No. Necesitamos soberanía nacional con soberanía popular, ¿sí? Y para eso necesitamos construir instituciones. Necesitamos conservar esas instituciones. Necesitamos que funcionen bien. Necesitamos que haya un cuerpo especializado que ocupe esos lugares. Necesitamos servidores públicos con lealtad política, sí, pero también con conciencia, ¿no? Que tengan claro cuál es su papel. Entonces, pues son muchos niveles, ¿no? Pero no es imposible, ya lo hicimos. Este país ya ha hecho muchas revoluciones, compañeros. Ha inventado mucho de lo que en el mundo después se ha replicado. Nuestra constitución no es mentira, sí fue la primera gran constitución social, al menos en Occidente. ¿Sí? Miren, nada más para que vean la distancia abismal que tenemos con otros países en términos democráticos. Estados Unidos, que todos los académicos les van a decir que es el país más democrático del mundo, falso. Estados Unidos no tiene voto directo, compañeros. Estados Unidos no tiene voto directo de su presidente. ¿Se acuerdan de la frase de Madero? Sufragio efectivo. Bueno, sufragio efectivo era el voto directo, porque nosotros en la época del siglo XIX tampoco tenemos voto directo. Bueno, nosotros a partir de 1910-11 tenemos voto directo. Y los Estados Unidos, un siglo después, no tienen voto directo. Es un voto indirecto, ¿no? Dependiendo de los estados, de las poblaciones. Vean si no estamos muy por delante, compañeros. O sea, estamos 5 pasos adelante, ¿no? Y es el vecino, y es el económicamente más importante. Estamos adelante, ¿no? Lo que necesitamos ahora es arreciar el paso y no aflojarlo, ¿no? Necesitamos construir ese Estado democrático. Necesitamos seguir construyendo ese Estado democrático. Pero no se nos puede olvidar, ya tuvimos una elección de autoritarismo, ya vivimos un país autoritario. Tenemos que insistir en la democracia, en la participación, ¿sí? Bueno, Pau, si quieres le dejo acá y pasamos a lo que continúa. Claro.